Buenos días, muchachos, bienvenidos. En esta clase de hoy lo que vamos a hacer es repetir la clase de ayer. La clase de ayer, que fue síncrona, los que asistieron la pudieron ver, pero para aquellos que no pudieron, tuvimos un problema con la grabación y vamos a volver a grabarla. Sabemos que aún no hemos empezado las clases formalmente y que esta reunión la estamos haciendo a petición de ustedes. Yo la repito y la vamos a tener colgada tanto en módulo 7 como en la página web. Vamos a hablar hoy acerca de la búsqueda de información para realizar un trabajo de investigación, la búsqueda de información documental previa. Les recuerdo, voy ahora a compartir la pantalla con ustedes, así que vamos a compartir pantallas. Les recuerdo que la presentación que vamos a ver, que es esta que tenemos aquí, no es una presentación desarrollada por nosotros. Es una presentación desarrollada por la gente de documentación de la universidad, ¿verdad? Y que nos están ayudando, en este caso, a trabajar. Vamos primero a ver toda la presentación y al final vamos a hacer un ejercicio exploratorio acerca de cómo iniciar la búsqueda de información, cómo identificar los recursos y fuentes de información que pueden satisfacer su necesidad y luego dónde encontrarlos. En primer lugar, lo primero que nos dice la gente de la biblioteca cuando nos da todos los años esta charla, recordemos que este año se las estoy dando yo por las circunstancias en las que estamos, pero todos los años le pedimos a la gente de la biblioteca que las elaboren para nuestros estudiantes de comunicación. Lo primero que vemos es que estamos en un ambiente de infoxicación. Este concepto fue creado por Alphonse Cornellá. En primer lugar, tenemos exceso de información y eso genera una sobrecarga de información. Cada vez que comenzamos un ejercicio cualquiera de búsqueda, esa sobrecarga de información nos llega de inmediato, porque normalmente entramos en Internet y vamos a Google o al buscador que utilicemos, ponemos el término que estamos buscando y la respuesta que recibimos son cientos de miles de respuestas. Y entre esos centenares de respuestas, no siempre tenemos las que necesitamos. Eso hace que nos cueste mucho trabajo profundizar en algo, como bien tenemos aquí, y que nos encarguemos de saltar de una cosa a la otra. Yo les he dicho en varias de las clases que el hecho de ser multitásticos, como son ustedes, porque ya nacieron en una generación multitástica, es muy bueno en algunos aspectos, pero tiene el grave problema de que muchas veces no están habituados a profundizar, y sus cerebros deben habituarse a profundizar, a quedarse en la misma cosa durante mucho tiempo para lograr aprender algo con profundidad. Luego, lo que prima en este mundo infoxicado es la exhaustividad. Es decir, hay muchas informaciones diferentes para que veamos cada concepto de forma exhaustiva, pero no la relevancia. Lo más importante queda oculto dentro de la exhaustividad de la información que se nos presenta. Por eso es necesario aprender de infotecnología de la información, porque es lo que nos llevará a encontrar la información relevante, es decir, la que se adapta a nuestras necesidades. En este sentido surge la pedagogía informacional, que es un nuevo enfoque pedagógico, facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje, permite que desarrollemos nuestras habilidades informacionales, permite una correcta utilización y asimilación de los procedimientos de la información, estimula el pensamiento crítico, la autonomía de los aprendizajes y la enseñanza personalizada y estimula el uso de las tecnologías de la información. Es decir, que si nosotros seguimos estos pasos que están aquí, ustedes serán capaces por sí mismos de descubrir la información relevante e identificarla a la hora de realizar sus trabajos de investigación, que es lo que estamos buscando en este momento. Las herramientas de la pedagogía informacional, hay dos que son muy relevantes y que son bastante básicas. Una de ellas es el tesauro. La siguiente son los descriptores y en número 3 está el álgebra de Boole. El tesauro, los descriptores y el álgebra de Boole, si los manejamos bien, son las herramientas básicas para la búsqueda de información. Esto nos lleva a pensar, uno, ¿qué es el tesaurus? Tesauro proviene de la palabra tesoro, data del siglo XIX y es un instrumento de control terminológico que nos permite un lenguaje más estricto, es lenguaje científico, es un vocabulario controlado y dinámico. Ya están divididos y creados los términos tesauros y la UNESCO tiene los suyos, la Unión Europea tiene los suyos y es como nos ponemos de acuerdo todos dentro de la ciencia para denominar a un término específico. Ustedes se habrán dado cuenta que en la página web tienen una lista de términos
en donde ustedes tienen que inscribir su investigación. Ustedes me tienen que decir a cuál de estos términos corresponden. Esa es la terminología tesaurus. Y esta terminología lo que nos hace es dividirnos la ciencia en términos específicos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros buscamos el vocabulario dentro de la UNESCO, es una especie de diccionario que nos da la forma en la cual se referencian estos términos en ciencia. Aquí tenemos un ejemplo y una lámina de cómo es el tesauro de UNESCO. Abadía es un edificio religioso. Entonces, abandono de menores se refiere al niño abandonado. Pero el término técnico, cada vez que yo vaya a hablar de niños abandonados o de niños que están solos, es abandono de menores. El tesaurus me va a indicar el término técnico en todos los casos que yo debo utilizar. Luego también tenemos un tesauro europeo, ellos tienen aquí en las láminas el acceso a estos 2 tesauros básicos y tienen la lista completa de tesauros en la página web de esta materia de TFC. Y yo la voy a poner también en módulo 7, porque ahora estamos tratando de trabajar lo más posible con módulo 7. Luego está el Visual Thesaurus, que es otra herramienta en la cual ustedes pueden buscar cuáles son las imágenes que hacen referencia universalmente a los términos del tesaurus, que también es válido. Luego, ¿qué es un descriptor? Los descriptores es lo más importante. Cuanto mejor nosotros describamos nuestra búsqueda, más exitosos seremos. Un descriptor es un término o símbolo autorizado y formalizado. Fíjense la imagen que tenemos aquí, ¿verdad? Tenemos la imagen de lo que nosotros llamamos un carro. ¿Cuál es el descriptor más adecuado para él? Para esta imagen no es carro. El descriptor más autorizado es el automóvil. ¿Por qué? Porque un carro en Venezuela es un automóvil, pero en España es el cochecito en el que llevamos al bebé. Y un coche, que en Venezuela es el cochecito en el que llevamos al bebé, en España es un automóvil. Con lo cual, si nosotros utilizamos el término automóvil, es un término universalmente comprendido por todo el mundo, en la misma significación. Sin embargo, cuando nosotros realizamos una búsqueda, debemos identificar la palabra más relevante, que en este caso sería automóvil, pero utilizar de igual forma las demás palabras, porque todas ellas son válidas. Lo más importante es que este término o símbolo debe representar sin ambigüedad los conceptos contenidos en los documentos y las peticiones de recuperación de información, para así poder recuperar o conseguir aquella información que realmente nos interesa. ¿Qué es el álgebra de Boole y cómo se utiliza? Es sencillamente una estructura algebraica para esquematizar las operaciones lógicas y está formada por el sí, o y no, es decir, and, or, and not. El conjunto de operaciones de intersección, separación y unión, eso que vemos en los conjuntos en el colegio, pero vamos a verlo aquí más claramente. Cuando yo utilizo el y, el and, significa que estoy buscando únicamente a lo que está aquí. Es decir, si mis términos son globalización y contaminación, y yo pongo and, me aparecerá solo aquellas informaciones en las cuales estén utilizados los 2 términos, tanto globalización como contaminación. Con lo cual dejo fuera todas las investigaciones que solo hablan de globalización y todas las investigaciones que solo hablan de contaminación. Con lo cual limpio bastante la información y reduzco el número de resultados para poder realizar una revisión más eficaz. Cuando yo utilizo el OR, significa que quiero el uno o el otro. Es decir, ahí voy a tener los que hablan de las 2 cosas, de globalización y contaminación, y los que hablan solo de globalización y los que hablan solo de contaminación. Esto lo utilizo cuando quiero ampliar la búsqueda, y el anterior cuando quiero reducirla, lógicamente. Y luego tengo el not. Pero resulta que yo quiero todo lo que me hable de globalización, pero hay mucho que me habla de globalización y contaminación al mismo tiempo, y quiero dejar fuera la contaminación porque no me interesa. Entonces yo digo que quiero globalización y no contaminación. Solo globalización y not or no o menos contaminación. Estos son los 3 elementos del álgebra de Boole que voy a utilizar. Bueno, aquí veo que, por ejemplo, yo podría buscar, al diseñar una estrategia de búsqueda exitosa, el término tesauro, que es el calentamiento global, y un descriptor que es, por ejemplo, Amazonas. Entonces digo calentamiento global y Amazonas. Calentamiento global más Amazonas, calentamiento global and Amazonas, calentamiento global or Amazonas, calentamiento global o Amazonas, calentamiento global not Amazonas. Todos los términos según como yo quiera estructurar mi búsqueda. Luego, ¿qué recomendaciones generales podríamos nosotros ofrecer en este momento? Vamos a poner esto para acá que me está fastidiando un poquito la pantalla. No sé si ustedes lo ven o solo lo veo yo. Déjenme rodarlo un poco, no se me mueve. Ok, vamos a seguir hablando. ¿Qué hacemos si hemos encontrado demasiadas referencias? Nos sobran las referencias. Bueno, tratamos de utilizar términos más específicos, reducimos el número de términos.
Buscamos campos más reducidos, utilizamos el AND y el NOT para lograr eliminar y cerrar y reducir la búsqueda, aplicamos límites de fecha de publicación y de año, y seleccionamos los resúmenes de los artículos para leerlos y ver cuáles de ellos realmente nos interesan y cuáles no. Ahora, ¿qué pasa si consigo muy pocas referencias? Que tengo que hacer lo contrario, utilizar términos más amplios, buscar en campos aún más amplios, utilizar palabras claves, resúmenes, no únicamente el título, porque la búsqueda la podemos hacer en distintos campos, en la búsqueda avanzada. En este primer caso buscábamos únicamente en el título y en el segundo caso buscamos que aparezca dentro de los resultados, no solo en el título, sino también en la palabra clave o en el resumen. Utilizar el OR para que me salgan mayor cantidad de temas, utilizar truncamientos y verificar los resultados de los términos alternativos para tratar de alguna manera de conseguir la información que busco. Ya va que pasamos doble. ¿Cómo utilizar Google eficientemente? Sabiendo que existen muchos Google. Primero, utilizando la búsqueda avanzada, que es lo que nos va a dar el álgebra de Google. Segundo, recordando utilizar Google académico. Si estamos buscando información financiera, tenemos a Google Finance. Si estamos trabajando en periodismo, tenemos Trends. Y utilizando las imágenes de Google cuando son necesarias. Es decir, no quedándonos únicamente en el Google convencional y tradicional. Por otra parte, es muy importante, esta lámina es importantísima, cómo vamos a evaluar los sitios web, porque nos aparece mucha información si buscamos en Google. Entonces, lo primero que tenemos que hacer a la hora de buscar en Google es saber filtrar la información. En primer lugar, vamos a verificar el respaldo institucional, la casa editorial y la autoridad. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, McGraw-Hill no tiene ningún respaldo, porque McGraw-Hill, si bien es una editorial universitaria, es una editorial. ¿Quién tiene respaldo? Respaldo tiene, por ejemplo, la Universidad Católica. Respaldo tiene, por ejemplo, la AMA, American Marketing Association. Una publicación de la AMA tendrá muchísimo más respaldo que una de McGraw-Hill porque es la American Marketing Association. Recordemos que en la pirámide del conocimiento, el reconocimiento de tus pares es fundamental. Por lo tanto, las instituciones académicas en donde tus pares te reconocen son las que tienen mayor credibilidad a la hora de hacer una investigación académica, que son sus investigaciones. Luego está la trayectoria académica o laboral de quien publica. Si bien McGraw-Hill, por ejemplo, no tiene una gran credibilidad académica, cuando el señor Kotler publica en McGraw-Hill, el señor Kotler y el libro de mercadeo del señor Kotler sí tiene una gran credibilidad académica porque el señor Kotler ha publicado muchísimos artículos en el Journal of Marketing, que es el vínculo de comunicación de la AMA, que es la Asociación de Marketing de los Estados Unidos. ¿Me explico? Él, con su trayectoria académica, es el que le da la credibilidad a lo que escribe. Por supuesto, es preferible, en lugar de utilizar sus libros de texto, utilizar sus trabajos de investigación cuando estamos haciendo investigación, ir directamente al trabajo de investigación. La vía de contacto también es fundamental. Cuando yo entro en vías institucionales, en páginas institucionales, es muy importante. Cuando tengo información de otras obras y publicaciones del autor, sé que es un autor que ha publicado en un área de forma consistente. Cuando veo la autoridad de los individuos o grupos que crearon el sitio, por ejemplo, cuando está creado por una universidad, cuando tengo la originalidad y actualización de los contenidos, yo sé que los contenidos son originales y son de esa fuente de verdad. Cuando hay transparencia en cuanto al financiamiento del medio, por supuesto los medios que tienen publicidad son mucho menos transparentes que los que no la tienen. Y por último, cuando revisan los errores. Este punto de revisión de errores es muy importante. Porque lo que tiene mayor credibilidad desde el punto de vista de una investigación es una revista indizada. Porque las revistas indizadas tienen un comité de arbitrio, son arbitradas. Es decir, hay un grupo de pares o de personas que son conocedoras o expertas en esa área que evalúan los artículos que entran. Pero además del comité de arbitrio, otras personas dentro del área pueden negar los resultados. Es decir, usted puede escribir un artículo porque hizo una investigación y yo hacer una investigación con resultados contrarios y responder a su artículo en el siguiente número y decirle, mire, a mí me parece que usted se equivocó en esto y esto y esto. Y bueno, así se han dado a lo largo de las revistas discusiones en diferentes temas entre unos y otros científicos cuando tienen diferencias en la forma en la que abordan una investigación y uno tiene la oportunidad de ver todos los puntos de vista. Luego, bueno, aquí está la búsqueda avanzada de imágenes en Google y cómo podemos nosotros filtrarla y decir que queremos cosas que sean más grandes, imágenes más grandes, que vengan a full color, que tengan monoderecho de autor, que sean tipo JPG o tipo PNG. Todos estos elementos son los que yo utilizo a la hora de filtrar una imagen, ¿no? Esto nos sirve a la hora de buscar imágenes. ¿Cuáles son los estándares de calidad en las revistas académicas? El primero es que esté indizada. El segundo es que esté incluida en las bases de datos de las publicaciones científicas.
El tercero, que cumple una serie de criterios y estándares, como el comité de arbitrio. Y el tercero es la credibilidad y respeto de la publicación dentro de su área. Pregúntele usted a los otros expertos en el área y si no la conocen, quizás no tiene tanta credibilidad. Otra cosa que nos permite ver la credibilidad y respeto de la publicación es la cantidad de veces que la publicación es citada en otros trabajos. Aquellas publicaciones muy citadas en los trabajos de investigación es obvio que tienen más credibilidad y más respeto. Bueno, aquí les dan un ejemplo de una revista indizada, que son los archivos latinoamericanos de nutrición. Ya vemos que tienen 2 años, que tienen varios años trabajando, que este es el volumen 69, que es el número 2, o sea que ya tiene 69 volumen y que es el número 2 de ese volumen y que el año es 2019. Tiene cuáles son los artículos generales y aquí vemos que hay un comité editorial que determina qué es lo que se publica y qué es lo que no. Y aquí tenemos información para los autores. Y sabemos que son unos archivos que tienen tiempo de credibilidad y duración. Luego, ¿cuáles son los recursos que nos proporciona la universidad? En primer lugar, nos proporciona EBSCO. EBSCO es la base de datos más completa que nos proporciona la universidad. Estas son las claves de acceso y al terminar de ver estas láminas, vamos a ver un ejercicio de búsqueda en EBSCO. Luego tenemos a el libro. El libro hay que ir a la universidad y dentro de la universidad hay que registrarse. Una vez que usted está registrado dentro de la universidad, lo puede completar en su casa. Tiene una gran cantidad de textos en castellano y en inglés y como para buscar textos para las materias, textos académicos de clase es bastante útil y tiene mucha información en castellano. EBSCO tiene muy poca información en castellano. Sage Journals es maravillosa, también hay que acceder dentro de la universidad y no todas las revistas están los textos completos en este momento. Lástima porque es muy buena específicamente en ciencias sociales, no tanto en marketing es mucho mejor EBSCO, pero en ciencias sociales, en comunicación específicamente, los journals tienen un amplio rango de publicaciones. Microjuris a nosotros no nos sirve porque es para los abogados, aunque alguna vez podamos buscar algo allí. Y estos son los recursos que nos ofrece la universidad. Luego, bueno, aquí vemos cómo se entra, llegamos a la página de la universidad y entramos aquí, al final vamos a hacer una nueva búsqueda aquí. Y luego están los enlaces académicos web gratis. Estos enlaces también son muy útiles para complementar los anteriores. Nosotros vamos a buscar primero siempre en EBSCO, luego en Google Académico y luego en estos enlaces web gratis, porque aunque hay menos cantidad de artículos, son artículos latinoamericanos y que están en castellano. Perdonen que necesito devolvernos, vamos a salir porque nos fuimos de donde teníamos que estar. Ok, vamos a volver de nuevo a la página de los recursos que tenemos gratuitos. Entonces, en primer lugar está Cielo, aquí tienen la lámina para que la puedan ver. Voy a regresar a ver la presentación en grande, me la muestra desde el principio. Ok, vamos a volver a Cielo. Cielo es bastante buena, tiene mucha información y tiene muchos artículos, casi todos son de México y la mayor parte, sí, la mayor parte de los que conseguimos en Cielo en castellano vienen de México, pero igualmente no son muy útiles como recurso de investigación, está el Cielo. Luego está Redalic, en Redalic hay muchísimos y es muy útil también. Luego están las revistas de la UNAM que están aquí, Latin Index, ambos son vínculos a los que llegamos a través de la UNAM de México. Está la red iberoamericana y está el DOA, que estos son en inglés y son más internacionales. Aquí tenemos todo lo que son tesis latinoamericanas y lo que son tesis doctorales. En las tesis, yo personalmente, y esto es una opinión personal, tengo cierta falta de credibilidad, como son por supuesto que son una fuente de información válida, pero una tesis no sabemos con qué criterio fue juzgada, quiénes la aprobaron, y no sabemos qué nota sacó. Es decir, que en la Católica hemos tenido muchas tesis de 10. Y esas tesis de 10 son tesis que muchas veces los profesores, incluso que las evaluaron, pensaban que podían haber raspado, porque entre 10 y 0,9 no hay gran diferencia. Y aún así se publican y quedan dentro de la base de datos de la universidad. Por lo tanto, yo siempre prefiero trabajar con revistas indizadas, después con libros de texto y en tercer lugar con tesis, a menos que algún profesor les recomiende unas tesis que ya conocen y saben de su calidad. O han sido tesis reconocidas, o son tesis de mención publicación, etcétera, etcétera. Que muchas veces en este caso las tesis que hay son tesis mención publicación y son tesis que tienen una gran credibilidad, pero que las tesis tenemos que verlas con un poquito de lupa, ¿no? Para verificar bien la información que allí aparece. Estos serían los recursos o enlaces web gratuitos. Luego, esto es muy importante, los sistemas de gestión de referencia. Esta es una herramienta que a veces ustedes no están habituados a utilizar, pero que es muy útil.
Porque incluso nosotros los investigadores muchas veces empezamos a perder, vemos algo interesante y lo descargamos, y vemos otra cosa interesante y la descargamos, y al final tenemos un montón de artículos que no hemos podido revisar. Los sistemas de gestión de referencia nos ayudan en línea a organizar esas referencias. Nos guardan además la información bibliográfica para cuando nosotros hagamos la bibliografía del trabajo, no estemos tan perdidos y no perdamos referencias, y nos permiten crear carpetas y subcarpetas en las cuales agrupemos la información como nos interesa. Aquí tenemos la vista de dos de ellas, que serían la primera, que es Zotero. Si se dan cuenta, de este lado está la librería, aquí tenemos los book reviews. Lo que son, aquí están, Colonial Medicine, disertaciones, ciencia y cosas empíricas. Entonces podemos ir, cada cosa, tener carpetas en las cuales organizamos todo lo que recibimos. Al mismo tiempo, de estos lados nos aparece la información acerca del artículo y la información para citarlos. Y aquí vemos, podemos tener inclusive una lista de aquello que debemos leer. Podemos agrupar nuestras librerías y podemos organizar todo lo que tenemos, si utilizamos algún software de este tipo. Este es otro software también de gestión de referencias que funciona distinto. También tengo aquí mi librería, mis favoritos. Este tiene estas dos herramientas que a mí me parecen súper útiles. Artículos recientemente leídos y recientemente añadidos. Sobre todo mientras están haciendo una investigación, porque tendrán muchas cosas recientes que les falta por revisar y que de pronto no las pusieron donde era en el momento apropiado, se equivocaron o no saben muy bien dónde catalogarlas, lo dejan en lo reciente mientras tienen el tiempo de leerlo y catalogarlo. Esto es bastante útil. Bueno, estos son los facilitadores que generalmente dan esta orientación, que como les dije no soy yo. Aquí tienen también sus datos. Pueden mirarlos si desean hacer alguna consulta específica, siempre están a la orden para ayudarnos en investigación a toda la gente de la universidad. Es una gente sumamente trabajadora y colaboradora con nosotros. De hecho, nos dieron estas láminas para que podamos hacer la presentación y se los agradecemos mucho. Muchas gracias y ahora vamos a ver un ejemplo en vivo. Vamos a salir de la presentación en principio y vamos a compartir la pantalla en otra parte. Entonces voy a dejar de compartir la pantalla para empezar a compartírselas de nuevo. ¿Ok? Y quiero, reanudar la compartición de pantalla, pero no en la misma pantalla. Me vuelvo a poner la misma pantalla. Vamos a pausar la grabación mientras consigo la pantalla anterior.